tenemos como esa ilusión y esa expectativa todas las veces de poder conocer tu palabra, de aprender de ella, de recibir tu revelación. Cada vez que leemos tu palabra, ella salta como para vida eterna en nuestra vida. Eso es rema, es revelación, es vida, es fuerza. Tu palabra, la Biblia, es el único libro que al leerlo nos produce bendición, nos da ánimo, nos da alegría, nos da esperanza. Gracias porque nos permites hoy reunirnos, porque queremos estar contigo y porque hoy empezamos este estudio de Apocalipsis, Señor, de todas las cosas que están sucediendo y que están por suceder. Hoy te pedimos, Señor, que nos des valentía, que nos des compromiso no con nosotros, sino contigo, de aprender la palabra, porque los tiempos son difíciles, porque vienen tiempos complicados en los que nosotros veremos tu gloria, pero aquellos que no quieren aprender, que se apartan de ti, van a recibir unas sorpresas bien desagradables. Por eso hoy oramos por todos ellos, por los que se apartan, por los que se enfrían, por los que piensan que pueden solitos hacerlo todo, porque tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer. Por eso hoy nos revestimos de humildad, nos sentamos aquí con una actitud de humildad, Señor, para aprender tu palabra, pidiéndote que ella quede en nuestra alma y la podemos hacer viva, para que podamos dar testimonio, ser transformados y ser transformadores de aquellos que nos ven. Recordemos en el nombre de Jesús que las personas allí afuera, ellos no leen la palabra, ellos no leen la Biblia, ellos te leen a ti y me leen a mí, nos leen a nosotros. Entonces te pedimos que nos bendigas y que nos hables en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor hoy podemos empezar el estudio de Apocalipsis, pero lo vamos a hacer un poco a título de ensayo, porque no quiero hacerlo muy magistral, donde solamente yo hable y de pronto se pasen por alto algunas o muchas dudas que pueden surgir. Aquí en Apocalipsis pueden salir muchas preguntas, así que por favor, una sugerencia es, primero, que tengan su Biblia a la mano, y segundo, que tengan un cuaderno donde vayan anotando las cosas que quieran que sean comentadas. Esfero y cuaderno. El libro de Apocalipsis es, desde nuestra perspectiva, uno de los libros más importantes de la Biblia. Si alguien me pregunta, bueno, pastor, ¿usted qué me recomienda que yo lea? Yo digo siempre, el Evangelio de Juan, Salmos, Proverbios, la epístola a los Romanos y Apocalipsis. Ocurre que es frecuentísimo en el pueblo de Dios tener cierta aprehensión, incluso miedo a Apocalipsis, y de eso son responsables dos entidades. Una, a veces los pastores por no enseñarles, y dos, pues el propio Satanás, que quiere meter miedo, porque el libro de Apocalipsis es una tremenda bendición para el cristiano que quiere conocer los tiempos que están pasando primero, y quiere conocer su situación espiritual y profundizarla con el Señor. Por eso entonces vamos a ir ya de una vez al versículo 1, que nos dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Este primer versículo ya es un poco complicado. Entonces, Apocalipsis tiene esa característica, es un libro complicado porque usa palabras que eran frecuentes en la época en que Juan escribió el libro, que fue por allá por el año 90, 92 después de Cristo. Ya las iglesias cristianas tenían 60 años, 70, 60.
de existencia, ya había empezado los primeros problemas, pero los cristianos eran muy diferentes a nosotros. Ellos habían estado muy empapados de la presencia de Cristo, de los apóstoles, de la unión con el Espíritu Santo. Por tanto, para ellos entender Apocalipsis no debió haber sido ningún problema. Lo es para nosotros porque nos hemos metido en muchas formas de pensamiento que son muy diferentes a lo que es andar en el Espíritu. Me refiero a una forma de pensamiento demasiado racional, donde todo tenemos que procesarlo por la razón y la mente, y no nos acostumbramos a andar en una vida espiritual. Los estoy invitando para que ustedes se desafíen, uso ese planteamiento con frecuencia, se desafíen a estar en un nivel cada vez más alto, un nivel espiritual cada vez más alto, para que logren entender cada vez mejor las cosas de Dios. Eso es desafiarse, ¿no? Es decirle: Señor, ayúdame a entender. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ilumine sobre esta palabra de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que, conforme a como dice aquí, que es la revelación de Jesucristo, Señor, así nos des la revelación del libro de Apocalipsis. Amén. Para que nuestras vidas sean cambiadas y sean llenadas de ese conocimiento que es tan importante hoy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. El libro dice precisamente eso, la revelación de Jesucristo. Apocalipsis en griego quiere decir eso, revelación. Apocalipsis no tiene nada que ver con desastres, con tragedias en cuanto al nombre. Pero los seres humanos convirtieron el nombre en algo terrorífico. No es el sentido. Insisto, sí, es una connotación miedosa incluso. Entonces, cuando uno dice Apocalipsis, está diciendo revelación. Y si aplicamos eso a lo que está diciendo aquí, revelación de Jesucristo, ya encontramos la importancia de este libro. Aquí en Apocalipsis se nos va a revelar otra faceta, tal vez igual de importante, si es que no más, del Señor Jesucristo. Conocemos a Cristo como Salvador y como siervo sufriente. Ahora Apocalipsis nos lo va a revelar como el Cordero de Dios, que va a tomar el reino que es suyo. Muchos de ustedes habrán visto, no sé si con gusto o disgusto, o con atención o no, películas en las cuales hay una batalla del bien contra el mal. Suelen ser películas de mucha acción y de emoción. El libro de Apocalipsis es un poco eso. Sí. Es la descripción de la lucha entre el bien y el mal. Y eso es pan de cada día. Nosotros como creyentes tenemos que empaparnos de la palabra y de la presencia de Dios precisamente para poder vencer en esas luchas. ¿Cuáles luchas? Pues la pereza, la inconstancia, la falta de comprensión de la palabra de Dios, la falta de poder aplicar el poder vivo de Dios en nuestras vidas. Todas esas son batallas. Y Apocalipsis es una descripción de batallas. Unas espirituales y otras físicas. Vamos a ir poco a poco. Esa revelación, Dios el Padre se la dio a Jesucristo para que Él se la manifestara a sus siervos, o sea, a nosotros. Pero a los siervos reales y verdaderos. Apocalipsis no es un libro para simpatizantes de Dios. No es un libro para aquellos que no saben si van a continuar siendo cristianos o no. Es un libro para los que quieren crecer en el conocimiento de Dios. Por eso el Señor le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y alguien dirá, pero si esto fue escrito hace 2000 años, ¿por qué dice que pronto? Porque recuerden ustedes que está empezando aquí como la revelación de Jesucristo. O sea, el tiempo es desde la óptica de Dios, de Jesucristo. Y para Él, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, desde la óptica de Dios, si tomamos literalmente esa cita,
pues habrán transcurrido apenas 2 días. Así es. Por eso va a ocurrir pronto. Pero para nosotros, literalmente, los que estamos como creyentes auténticos ahora en este tiempo, sí es una promesa de que estas cosas van a ocurrir muy cercano en el tiempo. Y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto es una cadena. Dios el Padre se la manda a Jesucristo, Jesucristo se la manda a su ángel mensajero y el ángel se la manda a Juan. Y Juan nos la manda a nosotros como iglesias. Así llega la revelación de Dios muchas veces. Versículo 2. Que ha dado testimonio, ¿quién? Juan, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso Juan está preso en la isla de Patmos, porque fue testigo. Como testigo testificó, dijo: el Señor es mi Salvador, y por esa razón el emperador romano lo envió a prisión. Oigan este versículo 3, y aquí entonces se nos abre completamente el panorama. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Primer planteamiento para el cual te pido que abras tu corazón. ¿Qué quiere decir que abras tu corazón? Que no seas solamente razón, sino que le pongas también sentimiento a esto. Aquí, en primer lugar, el Señor Jesucristo se te va a revelar de una manera que tú no lo conocías. Tú lo conocías como en la cruz, como el Salvador, como el dispensador de bondad y de mansedumbre. Pero aquí vamos a ver al Hijo de Dios, que va a ser nuestro compañero por el resto de la eternidad, nuestro esposo también. Y dice que los que oyen y el que lee, está tomando la figura de una congregación en el cual una persona lee la palabra para que otros la oigan. Allí todos son bienaventurados. El libro de Apocalipsis, tan pronto como en el versículo 3, te está mostrando que es una bendición para tu vida, si te mantienes en él hasta que termine. Y si tomas las palabras de allí y procuras comprender qué es lo que el Señor te quiere decir. Pero más que eso, dice a continuación: y guardas las cosas en ella escritas. Porque hay una información aquí que tiene el propósito de mantener despiertos a los creyentes del pueblo de Dios. Despiertos en el sentido de alerta y velando. Uno le decían en el Evangelio de Mateo que se mantuviera velando, pero ¿velando por qué? ¿Pero por qué hay que velar? ¿Qué es eso de mantenerse uno despierto? ¿Para qué? Pues porque Apocalipsis nos dice que las cosas están a punto de suceder. Guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Ahora sí es verdad que está cerca para nosotros en términos humanos. Muy cerca. Esos 3 versículos son la parte inicial, como una introducción. Ahora viene un saludo y una presentación del Señor Jesucristo. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí hay unas palabras bien enigmáticas. En primer lugar, el apóstol se está dirigiendo y saludando a 7 iglesias, no a todas las iglesias, por lo menos en la letra. Pero vamos a ver que a partir del capítulo 2, donde empieza una carta individual para cada una de las 7 iglesias, estas 7 iglesias son representantes o representativas de todas las iglesias de todas las épocas y de este tiempo inclusive. Quiere decir que
tú vas a encontrar iglesias en el sitio donde vives conforme a cierto modelo que está en la palabra de Dios, dentro de estas 7 iglesias. Pero aparte de eso, y voy a insistir en esto también, aparte de esto, cada iglesia refleja también como perfil el corazón de cada creyente. O sea, lo retrata, es como una radiografía de en qué estado espiritual está cada creyente. Y fuera de eso, nos cuenta cómo fueron 7 iglesias que había en Asia Menor, o sea, en Turquía, en esa época. Entonces son por lo menos 3 o 4 enfoques distintos. Repito, 7 iglesias de esa época, primer enfoque. Segundo, las iglesias que han existido durante toda la historia y las iglesias presentes y actuales. Perfiles de eso. Y perfil de cada creyente. Es muy importante que tú te concentres y te metas de corazón cuando estemos estudiando cada una de las iglesias. Porque vas a descubrir cosas muy profundas de tu vida espiritual. Dice también aquí, gracia y paz a vosotros del que es, y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese? Aquí el hecho de que diga que ha de venir nos desorienta, nos despista, porque estamos acostumbrados a oír que el Señor Jesucristo vino una vez y va a venir otra. De hecho, el libro de Apocalipsis tiene que ver con la segunda venida del Señor, en su gran mayoría. Pero no, aquí no se refiere al Verbo, al Cordero de Dios, al Señor Jesucristo, se refiere a Dios el Padre. ¿Cómo así? Sí, bueno, Dios el Padre es el que es y el que era, porque Él es eterno, ¿cierto? Pero ¿cómo así que el que ha de venir? Luego el que ha de venir no es solamente Jesucristo. Cuando lleguemos al capítulo 21, vamos a ver que junto con la Nueva Jerusalén, Dios el Padre desciende a la tierra. Que era lo que les decía una de estas últimas veces con respecto a que nosotros espiritualizamos todo, pero Dios está muy pendiente de la parte material también, de su creación. Él no ha menospreciado la parte material, tanto que la Nueva Jerusalén va a ser una mezcla de espiritual y de material. Los cuerpos de los salvos van a tener las mismas características, una parte espiritual y una parte material fusionada. Y los 7 espíritus aquí nos inaugura un primer punto para tenerlo en claro, por favor. Apocalipsis es un libro de símbolos, muchísimos símbolos. Vamos a ver que cada palabra puede ser interpretada en función de símbolos, pero también es un libro de números, que los números también son símbolos de algo especial. Cuando toca el número 7, toda la Biblia, pero especialmente Apocalipsis, está hablando de lo que es completo, lo que es perfecto en sí mismo. Esto tiene correlación con el número 6, que también es muy nombrado en Apocalipsis, porque el número 6 corresponde al número del hombre, porque el hombre es lo que es imperfecto y Dios lo que es perfecto. El 7, entonces, todas las veces que lo encontremos tenemos que interpretarlo en función de eso. Por eso aquí dice 7 espíritus, nos está mostrando una palabra que está en Isaías, que habla de la multiplicidad de la manifestación de Dios. Allá habla del espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría, el espíritu de discernimiento que le fue dado al Señor Jesucristo. Entonces son 7 manifestaciones del Espíritu Santo que Él da al creyente y sobre todo al Hijo de Dios. Plenitud de Jesús. Exacto, la plenitud del Espíritu. Entonces aquí lo que está haciendo es simplemente que está nombrando la Trinidad. Primero dice, Juan a las 7 iglesias, gracias a vosotros
del que es, que era y que ha de venir, o sea, de Dios el Padre, coma, y de los 7 espíritus, o sea, del Espíritu Santo en su plenitud, segunda persona de la Trinidad, que está delante de su trono. Y 5, versículo 5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí nombró a la Trinidad. Lo que Juan está diciendo es saludos a las iglesias de parte de la Trinidad, porque la bendición va a venir completa. La manifestación y el entendimiento va a ser entendiendo ese prodigio teológico que es la Trinidad, la deidad completa. Bueno, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel. De hecho, el nombre de Jesucristo en Apocalipsis es más bien escaso. El nombre que va a ser usado con más frecuencia es el Cordero. Jesucristo, ustedes saben también que es la unión de un nombre y un título. Jesús es el nombre del Salvador. Jesús, que quiere decir Jehová salva, o Yahweh salva, Yahvé salva. Yeshua es eso. Y Cristos es Mesías. Y lo que está diciendo es Jesús el Mesías, o sea, Jesucristo. Los primeros cristianos unieron los dos nombres en uno solo. El testigo fiel, porque el Señor Jesucristo testificó de su Padre Celestial y murió por él. Un testigo es aquel que está dispuesto a dar su vida por lo que cree, en términos bíblicos. Y es lo que hace el Señor cuando nos habla a nosotros y nos hace el llamado a ser testigos también, a que seamos fieles, porque tenemos un modelo, Jesucristo el testigo fiel. No solo testificó, sino que se mantuvo en el plan que Dios le dio de principio a fin, desde su nacimiento hasta su muerte y glorificación. Y continúa en su fidelidad allá en su ministerio celestial. Y cuando venga a la tierra, va a continuar en su fidelidad. La palabra nos lo pone aquí para que sepamos que es lo mismo que el Señor quiere de nosotros. Fidelidad. Una virtud que está escaseando hoy. Comentábamos con mi esposa que el día de ayer a hoy se han salido 2 personas del grupo de alimento para el alma. ¿Por qué se salen unas personas del grupo? Porque llegan con unas expectativas, seguramente con ciertas pruebas. Con necesidad, sí, correcto, de encontrar una respuesta. Pero cuando empiezan a ver que la palabra tiene ciertas connotaciones de costo, o sea, que hay un precio que hay que pagar para la vida cristiana, eso no les gusta mucho, entonces prefieren su religión y se van saliendo. Precio en el sacrificio, ¿no? No sí. el dinero. Pagar el precio en el Señor es pagar fidelidad, Amén. Pagar compromiso. Es como un matrimonio de los buenos. El matrimonio que un día entró a la iglesia, el ministro de Dios bendijo esa unión y hasta que la muerte los separó. Tal cual es la relación con el Señor Jesucristo. Debería ser así. Tristemente, esa fidelidad hoy entre los cristianos no se ve mucho porque la mayoría de los que no son fieles, voy a atreverme a juzgar un poquito, en realidad no han hecho ningún compromiso con el Señor Jesucristo. O sea, hicieron una entrega momentánea, de emoción. Ay, sí, el Señor me puede resolver mis problemas. Pero cuando ven que el Señor no está resolviendo los problemas como ellos quieren, se van. Entonces, la fidelidad es un pedido de corazón. El primogénito de los muertos, una frase también enigmática, porque uno entendería aquí cómo así, el primero que resucitó, o el primero que... No fue el primero que resucitó, porque ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento
hay casos de resurrección. No, en el Antiguo Testamento Elías sí. resucitó, Elías. y Eliseo también, al hijo de una viuda. Y el Señor Jesucristo, antes de morir, resucitó a Lázaro. Entonces uno diría, pero ¿cómo así? No es el primogénito. Es que es el primogénito de los resucitados en gloria. En ese sentido es que hay que entenderlo. Es el primero, y después de él han venido unos poquísimos, pero en términos generales es cuando se produzca la primera resurrección en el momento del arrebatamiento, que entonces él va a tomar completamente el título del primer resucitado en gloria, porque los que resucitemos en ese momento, si es que morimos antes, resucitaremos con el cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo. Y el soberano de los reyes de la tierra, cosa que se ha olvidado hoy por completo, a todos nuestros presidentes, nuestros dignatarios, y estoy hablando de todo el mundo, nuestros reyes, nuestros emperadores, si es que todavía queda alguno o tiene propósito de serlo. Sí, el emperador en Japón. Ninguno de ellos considera que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Otro versículo estrella para que lo grabes y lo guardes. Aquí está tu llamado para la vida eterna, versículo 6 del primer capítulo de Apocalipsis. El Señor Jesucristo, ya sabemos que nos lavó con su sangre de nuestros pecados, pero además por su sangre nos hizo, en términos de eternidad, ya nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Eso se va a cumplir en su totalidad en el milenio, pero como Dios ve las cosas que no son como si ya fueran, así está escrito, por eso Él nos llama a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Recuerdan ustedes la función del rey? Gobernar. Y la función del sacerdote, conectar el cielo con la tierra, a los creyentes con Dios. Ese papel lo tiene que ejercer el cabeza de hogar, y si no es él, entonces el que viene detrás. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Esto qué es? Esta es la segunda venida del Señor. Este no es el arrebatamiento, porque aquí claramente dice, y todo ojo lo verá. El rapto, el arrebatamiento va a ser abrupto, como ladrón en la noche. Él viene por los suyos. Y lo que ocurre es que el mundo se da cuenta de que un pocotón de gente que finalmente empieza a identificar como cristianos desapareció, pero nadie vio nada. En la segunda venida, todo ojo, no solo creyentes, sino todos los incrédulos de todo el mundo. ¿Cómo será eso posible? Este era un versículo cerrado y enigmático hasta la mitad del siglo pasado. Estoy poniendo una fecha aproximada. Cuando empezó la televisión, se abrieron algunas perspectivas, pero ya nosotros hoy tenemos completamente claro que a través de las redes sociales vemos cualquier suceso que ocurra en cualquier parte del mundo. Ustedes recuerdan cuando lo de las Torres Gemelas, todo el mundo se conectó y todo el mundo vio cómo cayeron esas dos torres, una detrás de otra. Todo le verá, y los que le traspasaron, o sea, los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Sí? Amén. ¿Por qué lamentación? Porque en ese momento se darán cuenta de lo inútil que ha sido su vida, persiguiendo dinero, placeres, deleites, creyendo que Dios no existía, y de pronto ven al Hijo de Dios, primero en las nubes, y que está bajando hasta Jerusalén,
Y ustedes se pueden imaginar el terror y el pánico que van a sentir estos incrédulos pecadores que han estado cometiendo toda clase de pecados y de aberraciones, y ver que aquel que pretendieron no creer, porque pretendieron también que no existía, está ahí de cuerpo presente. Harán lamentación, y con mayor razón los judíos, que no creyeron en él también, los que lo traspasaron. Yo soy el alfa y la omega, versículo 8, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién es este? Este sí es el Señor Jesucristo que está hablando, pero se está identificando exactamente igual que su Padre Celestial, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Porque aquí estaba hablando, he aquí que viene con las nubes, y el que estaba presentando Apocalipsis es el propio Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega.